Bienvenidos, cuentistas. Aquí estamos de nuevo en nuestra particular máquina del tiempo con una nueva y alucinante aventura de la historia. Antes os voy a explicar una cosita porque yo sé que hay muchos que a lo mejor nos escucháis por primera vez y sé que hay muchos que nos escucháis al otro lado del charco y diréis, ¿y esta pirata gafapasta qué hace aquí contando historias? Pues os lo voy a explicar. Como ya sabéis, y si no lo sabéis ya os lo cuento yo, este podcast es creado para y por el Club de los Cuentistas, que somos un grupo de niños de 6 a 12 años capitaneados por la pirata gafapasta, que soy yo. Y a todos estos niños y a mí nos gusta mucho, pero que muchísimo la historia y los libros. Nos reunimos todas las semanas en nuestro barco pirata para escuchar historias que no son cuentos, a pesar de que nos llamemos los cuentistas. Y para hablar de libros que me gustan a mí y que les gustan a ellos. Por eso, al final, siempre encontramos las críticas literarias de nuestros cuentistas, que saben muchísimo de las últimas novedades de literatura infantil y juvenil. Como nos lo pasamos tan bien, compartimos algunas de nuestras historias en este podcast con todos vosotros. ¿Y por qué? Pues para que también podáis viajar en el tiempo como nosotros. Y es que no podéis venir a la biblioteca, así que pues lo que hacemos es compartirlo aquí en nuestro programa de radio. Bueno, y ya no voy a tardar más, que yo sé que estáis deseando escuchar la historia de hoy. Así que, sin más dilación, comenzamos con nuestra historia. Cuando pensamos en superhéroes, solemos pensar en superhombres con capa o con redes que se suben por las paredes. Pero hoy vamos a hablar de lo que a mí me parece uno de los auténticos superhéroes. Un superhéroe de carne y hueso. Uno de esos superhombres que ha dado la historia y que hay que decir que la historia ha dado muchísimos, al igual que supervillanos. Pero para esto tenemos que trasladarnos en el tiempo a lo que vulgarmente llamamos la conquista de América. Que la conquista de América no era otra cosa que una serendipia. Sí, un descubrimiento por casualidad, aunque algunos opinen que no. Esta casualidad dio lugar a la exploración de todo un continente desconocido hasta la fecha por el hombre europeo. Con selvas inaccesibles, con animales desconocidos, con un clima nada apropiado para la vestimenta de la época, en la que no existían ni pies de gato para escalar montañas, ni tejidos maravillosamente ligeros que expulsaban la humedad, ni nada de nada. Aquí todo el vestido con botacas enormes y con unos chalecos de cuero que debían de pesar una barbaridad. El encuentro entre españoles e indígenas americanos no fue fácil. Para los nativos que vieron aparecer estos seres barbudos y resplandecientes, tuvo que ser pues algo así como si ahora nosotros viéramos aparecer una nave espacial con sus tripulantes, pero más o menos. Y para los exploradores de la época, tal vez lo más parecido sería que te subieran a una nave, te soltaran en Marte y te dijeran, ¡hala! Echa un vistazo, a ver qué encuentras. Para uno y para otros, todo era desconocido, inquietante y peligroso. Y aunque hoy en día hay muchísima leyenda negra y rosa, que también lo hay para el otro lado, hacia los exploradores y los nativos, tenemos que decir que los españoles llevaban armas de fuego como espingardas y arcabuces. Pero también los indios tenían un conocimiento pleno del terreno y eran muchísimos más numerosos. Así que bueno, el encuentro fue difícil. Pero no nos vamos a centrar en esto. Nos vamos a centrar en lo que es la aventura humana. Nos vamos a centrar en la aventura humana. En las aventuras y en la resistencia de estos hombres que era increíble. Hoy vamos a hablar de uno de esos superhéroes. Vamos a hablar de Orellana y la búsqueda del dorado. Cuando hablamos de la conquista de América, muchas veces es difícil ponernos en la piel de lo que pasaron esos personajes y de lo que se vivió allí. Tendemos equivocadamente a ver los hechos con una visión pues del presente, pero para entenderlo tenemos que entrar en una sociedad muy distinta a la nuestra. En 1492 se descubre un nuevo continente, como hemos dicho, por casualidad. Se buscaba una vía rápida atravesando el mar a las tierras de las especias, que eran las sustancias más preciadas de esa época, sin saber que había todo un continente inmenso y sin explorar en medio de Europa y de Asia.
España estaba en guerra con medio mundo. La corona gastaba todo su dinero en mantener tropas luchando y la mayor parte de la sociedad sobrevivía con lo básico. Era la época en la que se popularizó el dicho de contigo pan y cebolla, que era la comida básica de gran parte del pueblo. El descubrimiento de estas nuevas tierras y sus recursos suponían dinero para la corona, pero también una oportunidad para muchos de hacer fortuna y salir de la pobreza, salir de esa cebolla. Por ello, muchos se aventuraban a explorar estos nuevos territorios a pesar de que su vida corriera peligro, ya que, pues tenían poco que perder. Y por las noticias un poco trastocadas que llegaban de allí, mucho, pero que mucho que ganar. Sin periódicos, sin radios o televisores, las noticias de lo que allí se había descubierto, pues corrían de boca en boca, como en el juego del teléfono estropeado. Estas noticias se magnificaban cada vez más y más. Historias como la Tierra de la Canela, la Fuente de la Eterna Juventud o El Dorado. El Dorado nos habla de una tierra tan rica en oro, que existía un cacique, el cual todos los días se untaba de resina y luego era rociado de polvo de oro. Al anochecer se subía a una barca y se bañaba en un lago, dejando todo ese oro flotar sobre las aguas. Imaginad a los españoles que escuchaban esta historia mientras daban cuenta de las pocas viandas del día. Está claro que algunos de los locos que fueron eran hombres con alto liderazgo, porque estar a cargo de un montón de hombres buscafortunas y que te obedecieran no era pero nada fácil. Y ese fue el caso de nuestro superhéroe de hoy, Francisco de Orellana. La epopeya amazónica de Orellana empezó en 1541, cuando Gonzalo Pizarro, el hermano menor del conquistador del Perú, se lanzó en busca del país de la canela, un territorio fantasma como El Dorado, que, según le habían comunicado algunos indios peruanos, se hallaba en las sierras del interior del continente. La canela era una de las especias más preciadas de la época y los españoles soñaban con encontrar bosques enteros que los hicieran ricos de un día para otro. Con ese objetivo, Pizarro organizó un ejército de 200 españoles, además de 4.000 indios reclutados como porteadores. Les acompañaban también, claro, caballos, perros y unos 7.000 cerdos que servirían de alimento. Recordemos que no había neveras y por eso era mucho mejor llevar el alimento lo más fresco posible. Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana eran los dos de Trujillo, primos para más Inri. Los dos comenzaron su andadura por las tierras americanas muy pero que muy jóvenes. De hecho, Orellana había perdido ya un ojo por culpa de una flecha a los 17 años, ganándose el apodo muy poco original, hay que decirlo, el apelativo del Tuerto. En 1941, Orellana se une a la expedición de Pizarro. Parte de Guayaquil por su cuenta y desde el Pacífico ascendió hasta Quito, que se encontraba a casi 3.000 metros de altura. Cuando llegó, vio que la expedición ya había salido. Vamos, que no la habían esperado. Así que marchó al encuentro de Gonzalo Pizarro hasta que lo alcanzó. El camino, dicen que fue terriblemente duro. Los expedicionarios bajaron a la selva ecuatoriana, pero vamos a imaginar cómo sería esa selva. O sea, completamente cerrada, abriéndose paso a machetazos. Tened en cuenta toda la cantidad de gente que iba, que hemos hablado de que iban, que si 4.000 porteadores, que si 200 soldados, que si perros, caballos. A todo esto los porteadores se iban escapando como podían de allí, ¿vale? Iban huyendo, con lo cual, a machetazo limpio por la selva. Muy duro, muy duro. Al llegar al río Coca, en vez de oro y canela, se encontraron con hambre y con confusión. Una crecida del río acabó con gran parte de los víveres hasta el punto de que tuvieron que comerse sus propios perros y caballos y hasta la suela de las botas. Dicen que el hambre era tan atroz que algunos hombres comían raíces tóxicas a pesar de saber que tras su ingesta morirían. La situación de los españoles era tan desesperada, que Pizarro mandó a Orellana en busca de comida con el bergantín San Pedro. Un bergantín que habían hecho ellos allí mismo. Dicen que Orellana no lo tenía muy claro, la verdad. Pero partió con 58 hombres por un río extremadamente caudaloso, que además confluía con el río Napo. Esta unión de los ríos provocaba que sus aguas fueran increíblemente rápidas,
de hasta 10 kilómetros por hora. Tras 9 días de peligrosa navegación, en el que escuchaban tambores pero no conseguían ver a nadie, y con miedo a bajar del barco por la posibilidad de que los indios que encontraran no fueran amistosos, se decidieron a plantar su campamento en territorio de un reino indígena, conocido como Aparia, pensando que quizá Pizarro decidiera llegar por tierra hasta allí. Los Aparia eran majos, les alojaron y les dieron víveres. Llegaron a la conclusión de que no podían regresar al campamento de Pizarro. Las rápidas aguas se lo impedirían, claramente. Habían tardado 9 días en recorrer lo que se convertiría en más de un mes contracorriente. Hay que tener en cuenta que iban remando cuando la corriente no les arrastraba. Así que, viendo esta imposibilidad, se sometió a votación y ganó el no. Decidieron que intentarían seguir la ruta del río con la esperanza de llegar al mar. Nada sabía entonces Orellana de las dimensiones del territorio que iban a atravesar. Durante el tiempo que estuvieron con los Aparia, Orellana interrogaba al cacique sobre el Dorado y sobre la tierra de la canela, sin obtener ninguna respuesta. El cacique constantemente le decía que él no sabía nada sobre eso. Pero llegó un momento en que, viendo que los españoles no tenían ninguna intención de dejarles, decidió pues darle una respuesta satisfactoria, algo que les animara a partir, digámoslo así. Vamos, que les engañó. Les engañó diciendo que sí, que se le había olvidado, vamos, que esas tierras estaban río abajo, pero lejos, muy lejos, ¿eh? A ver si así, de una vez, Orellana partía con los españoles que se estaban comiendo todas las reservas de la tribu. Supongo que lo vieron como la única posibilidad de librarse de esos tipos raros que estaban esquilmando víveres de su aldea. Así Orellana decidió construir un segundo bergantín. Hay que ver que el primero ya lo habían construido los hombres y este segundo lo construyen también. Yo imagino que los Aparia les ayudaron, claro, evidentemente. A ver si así se los quitaban antes del medio. No tenían nada. Lo construyeron con las cosas que tenían de la selva, ¿vale? Y, por ejemplo, los clavos, pues lo hicieron con los herrajes que tenían ellos, pues yo qué sé, debían de ser de cinturones y de cosas que tenían, pues lo fundieron e hicieron los clavos para poder sujetar estas tablas. Estaba decidido a que la expedición seguiría río abajo, seguirían adelante. En ese momento Orellana dejó de ser el lugarteniente de Pizarro. Sus propios hombres lo legitimaron como jefe de la expedición por votación. En la expedición iba Fray Gaspar de Carvajal, trujillano también como Orellana. Iba tomando notas de aquel viaje fabuloso siguiendo el flujo del río y gracias a él conocemos lo que aconteció durante esta travesía. Y lo conocemos al dedillo, ¿eh? La odisea amazónica de Orellana cubrió centenares de leguas de aguas zigzagueantes e ignotas, desconocidas totalmente. Ningún hombre blanco había pasado por ellas. En algunos poblados los indios les eran favorables, y les daban huevos de tortuga para alimentarse, pero otros no eran tan amigables, y les recibían a flechazos. Los viajeros pronto se vieron hostigados por canoas de indios vestidos, según dice Fray Gaspar, con cueros de lagartos, caimanes, de manatíes, vacas marinas, y de dantas, que son lo que conocemos como tapires. Los indios se presentaban con gran griterío y estruendo de trompetas de palo. En una incursión en busca de comida, Maldonado, uno de los hombres que iban con él, y otros 9 soldados se dedicaron a coger tortugas, de las que capturaron casi 1000. Pero entonces 2000 indios, según Carvajal, les atacaron con furia y a Maldonado le atravesaron el brazo. Tal era la situación en la que se encontraban estos hombres. Los españoles pasaban hambre porque los indios les impedían abordar las orillas del río para abastecerse. No hay que olvidar que además tuvieron que luchar no solamente contra los indios, sino contra la malaria, contra los caimanes, contra las mantas raya del río, cuya picadura provocaba 7 días de insufrible dolor, las pirañas, los pequeños murciélagos vampiro, y que medían unos 10 centímetros, y algunos parásitos como gusanos y una especie de garrapata que se introducía bajo la piel, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y se agarraba tan fuerte a la carne que era muy difícil librarse de ellas, produciendo graves escozores. Todo esto con una humedad y calor sofocante y rodeados de una selva que, pese a ser frondosa, no cuenta con mucho alimento.
Y no cuenta con mucho alimento, que nos puede parecer que, bueno, todo tan verde, pues evidentemente tendría que tener ahí frutas y de todo. Pues no, porque estas lluvias torrenciales que solamente encontramos allí, y este calor lo que hace es arrastrar las sales minerales de la tierra, con lo cual hace que no sean fértiles, por lo menos fértiles con cosas para comer. Así que casi todo lo que hay de comer en el Amazonas, pues tiene que ser plantado. Cazaban y pescaban como podían con sus ballestas. Y como decía Carvajal, las ballestas nos dieron la vida. Contando cositas de este viaje, por ejemplo, en otra ocasión, en Oniguayal, resolvieron tomar el poblado situado en una loma con sus arcabuces y ballestas. Al final se aprovisionaron de un bizcocho que dicen que estaba muy bueno y que al parecer era pan de cazabe. Pero si bien es verdad, Orellana evitaba en todo lo posible su enfrentamiento con las tribus indígenas. Hay que tener en cuenta que a pesar de las ballestas y los arcabuces, su desconocimiento total del terreno y sus ropas les dejaban en franca desventaja frente a los arcos, cerbatanas y flechas envenenadas con curare. En su travesía recorrieron el río Marañón, el cual se les antojó como uno de los 3 ríos del paraíso, y también el río Trinidad, que tenía 3 grandes islas. Conocieron pueblos y se asombraron por la loza vidriada de los indios, que les pareció tan buena como la de Málaga, y por sus enormes ídolos tejidos de plumas. Las gentes tenían grandes orejas dilatadas como las de los orejones de Cuzco. Le contaron que el rey de Paguana era rico en plata y poseía ovejas como las del Perú. Orellana no encontró oro ni vicuñas en el Amazonas, sino piñas, aguacates o guanas. Tal vez estas guanas probablemente podían ser las guanábanas o las guayabas. Y también exploró las islas del cacao. Según Carvajal, Fray Gaspar de Carvajal, el río en aquella zona tenía tal anchura que había momentos en los que no se divisaba la orilla opuesta. Esto les venía bastante bien, hay que reconocerlo, porque si iban por el centro del río, pues las flechas no les llegaban, las flechas que les tiraban los indios no les llegaban. Pero claro, evidentemente ellos necesitaban comer, y para comer necesitaban tocar tierra. En esa tesitura atravesaron el río Negro, llamado así hasta nuestros días porque sus aguas las divide una línea perfecta y una mitad es clara y la otra negra como el carbón. Lo podéis ver en internet, ya se lo dijimos a los cuentistas, buscadlo, Río Negro, todavía se llama así. Y ya llegamos a una parte teñida de misterio entre la realidad y el mito. Fray Gaspar de Carvajal cuenta cómo, en la mañana del 24 de junio, día de San Juan, fueron atacados por un grupo de amerindios encabezados por unas feroces guerreras que iban desnudas y con el pelo trenzado sobre la cabeza y que eran tan diestras con los arcos que los barcos parecían puercoespines de la cantidad de flechas que tenían clavadas. Como hemos dicho, iban acompañadas de otros indios, uno de los cuales pudieron hacer prisionero. Este contó a Orellana que existían 70 tribus de estas mujeres y que su reina era Coñori. En algunos podemos leer Coñori, otros le llaman Conori, otros le llaman Colori, pero vamos, la versión que yo más he oído es Coñori. Todas las tribus de alrededor le rendían tributo. Todas las tribus que vivían alrededor de estas 70 tribus, ¿vale? De estas guerreras increíbles, altas y espléndidas, le rendían tributo. ¿Para qué? Pues para que no les atacaran, porque eran mucho más fieras que ellos. Orellana, sorprendido ante todo esto que le estaba contando, le preguntó que si, oye, que si no existían hombres en sus tribus, entre ellas. Y entonces el indio le dijo que no, que vivían solamente mujeres en las tribus. Y entonces dijo, bueno, pues claro, lógicamente le preguntó, oye, ¿y cómo tienen hijos? Textualmente le preguntó que cómo parían. El indio le contó que cuando querían atacaban a los pueblos de alrededor y que se llevaban a los hombres a vivir entre ellas hasta que quedaban embarazadas. Y luego les dejaban pues volver a sus poblados. Si el hijo nacía niño, lo mataban, y si nacía niña, la criaban como guerrera desde pequeña. Orellana, que era un hombre bastante ilustrado para la época, que sabía varias lenguas, entre ellas el latín, y que se había preocupado de aprender algunos dialectos de los indios, cosa que le venía muy bien para sobrevivir por allí, evidentemente, recordó el mito griego de las Amazonas y decidió llamar así a estas mujeres y al río en el que les habían atacado.
Durante las semanas siguientes, los españoles, al tiempo que debían seguir defendiéndose de los indígenas, pudieron ver, como dice Carvajal, muy grandes provincias y poblaciones. Hasta que empezaron a notar que las mareas indicaban que estaban cerca del mar. Lo que ellos no sabían es que las mareas llegaban hasta 200 kilómetros río adentro, porque la desembocadura del Amazonas es tan gigantesca que el choque entre las aguas del río y el choque entre las aguas del mar provocaban mareas hasta de 200 kilómetros. El 6 de agosto, por fin, ya llegaron a una playa, a la primera playa del estuario del Amazonas. Y el 26 de agosto salieron del río. Carvajal calculó que habían recorrido 1.800 leguas, antes más que menos. Es decir, en torno a unos 7.500 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, Orellana se había unido a Pizarro a principios de marzo de 1541 y hasta el 11 de septiembre de 1542 no llegan en la maltrecha embarcación a Nueva Cádiz. Es decir, estamos hablando de más de un año de expedición. Más de un año de expedición. Todo esto que os hemos contado muy resumidamente, evidentemente, más de un año de expedición. El caudal medio del Amazonas es de 157.000 metros cúbicos por segundo. El del Ebro, que sería el río más grande de España, es de 500. O sea, 157.000 metros cúbicos frente a 500. Esto para que veamos cómo podía ser este río. Cómo podía ser y cómo es, vamos. Un éxito indiscutible en una Amazonia virgen como la que había en 1542. Pero esto no acaba aquí. Lo que no sabía Orellana es que había ocurrido lo imposible. Pizarro, creyendo que Orellana había muerto, emprendió el regreso a Quito y consiguió salvarse. Es que estos hombres de verdad, o sea, es que, no sé, son como de otro planeta. Llegó a Quito, que debía de ser algo así parecido a un apocalipsis zombie. O sea, sin ropa, hechos polvo, llenos de heridas, fatal. Y cuenta la leyenda que cuando llegaron a Quito y al verlos en el estado en el que llegaban, la gente se iba quitando la ropa alrededor suyo, como homenaje, ¿no?, a la proeza que habían hecho de conseguir volver atravesando la cordillera de los Andes a Quito. Sin nada, recordemos, que ya se habían comido hasta la suela de las botas. Consiguió salvarse, pero cuando descubrió que Orellana había sobrevivido, pues claro, lo acusó de traición. Cuando Orellana llega a España, es sometido a un juicio, pero el dominico Fray Gaspar de Carvajal tomó rápidamente partido por su paisano, o sea, por su jefe de expedición, que era Orellana, y pues argumentó que no podían haber vuelto al campamento de Gonzalo Pizarro a causa, evidentemente, de la corriente, y que no habrían encontrado ni encontrarían tanta comida como para abastecer a tamaña hueste, como dice él. Evidentemente era prácticamente imposible. Aportó todos los escritos que él había, todas las anotaciones que él había estado haciendo durante todo el camino, y además el resto de los expedicionarios pues firmaron un documento afirmando que hubiera sido imposible el regreso y que que se había sometido a votación y que ellos habían dicho que no volvían al campamento porque hubiera sido imposible. Así que finalmente Orellana quedó absuelto. Menos mal. Pero podríamos pensar que después de todo esto, Orellana, lo lógico sería que se retirara a Trujillo a vivir con lo que le quedaba en tranquilidad, ¿no?, con su mujer, ¿no? Sería lo lógico. Eso es lo que haríamos cualquiera, vamos. Pero como estos hombres estaban hechos de otra pasta, Orellana no se queda en Trujillo, sino que se vuelve a América y regresa con su mujer a América, desapareciendo sin que nunca se encontrara su cuerpo en algún lugar de la selva del Amazonas. Así que después de esa historia, sí, es fácil ser un superhéroe con capa, pero me hubiera gustado a mí ver qué haría Superman sin ella en 1541 en mitad del Amazonas. Para terminar esta historia diremos
que no se encontró la tierra de la canela. De hecho, encontraron algunos arbolillos así, con una variedad de canela, pero que eran así muy bajitos y muy escuchumizados. No había gran cantidad, con lo cual eso no lo encontraron. Y que el dorado tampoco se encontró. Todo el mundo piensa que el dorado es una quimera, una de esas exageraciones que llegaba, ¿no?, de América a España. También tenemos que decir que no se volvió a ver a las amazonas. No hay ningún otro testimonio de hombres europeos, y digo de hombres europeos, que hayan dicho que han visto a estas mujeres guerreras, ¿vale? Pero hay que decir que, por ejemplo, Vázquez Figueroa, en su libro La Ruta de Orellana, en la cual recorre toda la ruta que nuestro personaje de hoy hizo, dice que hasta el siglo XX, hasta el día de hoy, todavía hay indios que afirman que sí, que sus abuelos las vieron y que viven en el interior de la selva amazónica. Y curiosamente, a un lado y al otro del Amazonas, todo el mundo dirige su mirada al mismo punto. Pero como yo les he dicho a los cuentistas, también es verdad que el Amazonas es la única parte del mundo en la que todavía quedan sitios por descubrir. Porque es una selva tan sumamente cerrada que todavía hay sitios en los que no ha llegado el hombre blanco y que se supone que todavía hay tribus que viven allí escondidas. Me preguntaban los cuentistas, ¿y tú crees que las amazonas todavía siguen? Hombre, pues posiblemente las amazonas. Evidentemente, si alguna vez existieron, es muy fácil pues que con el contacto con unas mujeres que han vivido de esta forma tan antinatural, es muy fácil que en algún momento hayan sucumbido a alguna de las tribus que tenían alrededor y que evidentemente, bueno, pues se fusionaran probablemente entre ellas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existieran en algún momento, ¿no? Ellos decían que a lo mejor todavía existían ahí en esa selva. Bueno, pues ¿por qué no? Todavía hay mucha gente que va en busca del dorado y que va en busca de las amazonas, ¿no? Así que nada, ¿para qué nos vamos a...? No tenemos que decir nunca que no a todo, ¿eh? Vamos a quedarnos con la ilusión de que a lo mejor en esa selva amazónica está todavía por descubrir algunas cosas que todavía no hemos descubierto. Y vosotros, cuentistas adultos que nos escucháis, ¿qué libros podemos leer para saber más sobre nuestro personaje? Pues, por supuesto, El descubrimiento del río Amazonas, de Fray Gaspar de Carvajal. Y también os aconsejo que leáis La Ruta de Orellana, de Vázquez Figueroa, del cual ya he hablado en este podcast y que recorre toda la ruta de Orellana viendo pues por todas las cosas que tuvo que pasar él, pero en el día de hoy. Bueno, y después de esta apasionante historia, recordaros que ya hace poco hablamos en otro podcast de otro de mis personajes favoritos, de un no descubridor, sino sí explorador español también, que probablemente es mi favorito, que es Cabeza de Vaca, que en este caso no estuvo por la parte de Sudamérica, sino por la parte de Norteamérica, del Mississippi y todo eso, que tiene una historia apasionante y que os animo a que lo busquéis aquí en el Club de los Cuentistas. Tenéis el podcast también de la historia de Cabeza de Vaca, que es alucinante. Bueno, dos de mis preferidos, Orellana y Cabeza de Vaca, que luego son de los que menos se habla, pero bueno, nosotros nos gusta hablar de esos que se hablan poco. Bueno, y después de toda esta perorata, que a mí me ha encantado de esta historia, después de esta perorata nos ponéis ahí si os ha gustado o no os ha gustado. Recordad que este podcast está hecho para niños de 6 a 12 años, pero que está abierto a cualquier persona. Y digo que lo recordéis cuando pongáis algún comentario, ¿vale? Que nada, que nos vamos con lo que más nos gusta, que son las críticas literarias de nuestros cuentistas. Estamos en el aire. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Soy Cleo. Hola, Cleo. ¿Qué tal? Bien. Bien. A ver, ¿de qué libro me vas a hablar hoy? De un libro, bueno, es un cómic que se llama Snapdragon, que va de una chica que ha perdido a su perro, que se lo encuentra y que aprende magia. Qué chulo. Sí, está muy bien. chulo. ¿Sabes quién es? ¿De quién es? No es escritor. Ha perdido a su perro. Sí, ha perdido a su perro, que se llama Buen Chico. Sí.
lo encuentra en una caseta muy rara sí. y dice la señora que ha sido atropellado, así que ahora le falta una pata. Y entonces pues aprende magia después de descubrir tal y tal cosa. Bueno, que no vamos a hablar de qué descubrió para que no hacer spoiler. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Siguiente cuentista. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Plutiversa. Plutiversa. ¿Plutiversa? ¿De Pluto? No. Ah, vale. Plutiversa. Cuénteme, Plutiversa, que no me puedo acordar de vuestros seudónimos, son muy difíciles. A ver, Plutiversa, ¿de qué libro me vas a hablar? De uno que se llama Drama, que es de una escritora estadounidense que se llama Raina Telgemeier. Y bueno, va de una chica que le gusta mucho el teatro y que pues hace las escenas de una obra de teatro del instituto, y pues que como que conoce a mucha gente que se va a presentar y conoce a unos amigos, y luego pues unos que eran como para la historia se enfadan y una no sale, entonces Ya. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Simon Bales. ¿Cómo? Simon Bales. Simon Bales. Muy bien, a ver, cuéntame, ¿de qué libro me vas a hablar hoy? De uno que se llama Piper, que trata sobre un perro, y yo fui como donde anunciaban el libro y me le firmó el autor. Ah, o sea, que era una firma. ¡Qué guay! O sea, que ya lo tenías y te fuiste con tu libro. No, lo compraste allí. Me lo dieron. O sea, me lo compré y fui porque mi tía conocía a la ilustradora. Anda. Que se llama Julia y no me acuerdo de más. Y han hecho como la pata del perro, la han como puesto en un sello y te le ponen el sello en el libro, y es un cómic y mola mucho y trata como es de aventura y salen muchos nombres de perros. Ay, y mola mucho. ¡Cómo mola! Oye, me encanta. Muy bien, aquí los cuentistas en las firmas de libros que molan un montón. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Dark Phoenix. Hola, Dark Phoenix, a ver, cuéntame, ¿qué libro me vas a recomendar hoy? Bueno, a ver, te voy a hacer una crítica que no sé si la habré hecho, pero bueno, me da igual porque es que es un libro que merece la pena leerse, que se llama Percy Jackson, y es que es increíble. Ya, debe de serlo, yo no me lo he leído, pero yo conozco auténticos cuentistas fanáticos de Percy Jackson, ¿eh? Wow. Fanáticos. Había uno aquí en Almoratín hace 2 años que, bueno, es que era súper fanático, y en el Pelayo hay un montón, o sea que me parece que tú vas a ser de esas, ya verás. Bueno, a ver, cuéntame de qué va Percy Jackson. A ver, es un niño que descubre que su padre es Poseidón, y pues que así vive la vida de un mestizo y eso, y le pasan muchas cosas, y mola mucho porque aprendes mucho de la antigua Grecia. Sí, este autor tiene varias series. Hay una que es de Grecia, otra que es de mitología nórdica, o sea, todos sus libros, todas sus series van sobre mitología. Yo es que aprendo con vosotros, que yo no me las he leído, vosotros sois los que más me enseñáis. Sí. ¿Cómo se llama el autor? Rick Riordan. Rick Riordan. Eso, sí. Que es que yo siempre le llamaba Jordan y siempre me dicen que no, que Riordan. Muy bien, oye, me encanta. Yo creo que tú vas a ser otra fan de aquí. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Pollo con queso 56. Pollo con queso 56. No serán 56 euros, que está un poco caro el pollo con queso. Vale, bien. A ver, cuéntame, ¿de qué libro vas a hablar? Pues del cómic de Tom Sawyer, que ahora mismo el autor no me acuerdo. No me acuerdo de cómo se llama. El dibujante. No, bueno, el autor y el dibujante. Que trata sobre un niño que se llama Tom, que tiene un amigo que se llama Huckleberry Finn. Entonces, pues ellos, como que sus madres están... Es como el malote. Sí, que vive en la calle. Entonces, porque su padre es alcohólico y le pega. Claro. Entonces, que están un poco hartos de... Bueno, sobre todo Tom, de su madre, porque siempre de su tía, porque en verdad su madre y su padre mueren, pues están un poco hartos, y entonces se marchan, pues ahí como con otro amigo más, ahí como al mar, por ahí. Bueno, al mar no, al río Mississippi, que hay una isla. Eso, entonces... Eso es. Ahí el río Mississippi es la bomba, porque también es uno de los más grandes del mundo, ¿eh? Sí. Hemos hablado hoy del Amazonas, pues el Mississippi también. Entonces ahí se quedan durante algún día,
y claro, se ponen a buscar comida, se lo pasan genial. Entonces después ya... Hay otra aventura ahí en un cementerio. Sí. No contamos al final, ¿eh? A ver, ¿qué Vale. quieres contar? A ver. Entonces ya, ya como están un poco cansados y seguro que su tía y la madre de los otros están ya un poco preocupados, pues al final se terminan yendo. Bueno, Tom hace otra cosa, pero que no voy a contar. Vale, no aguantamos porque, jolín, es que mola mucho ese Me libro. mola muchísimo ese Sí, libro. Y es normal genial. me lo quiero leer también. Sí, es que está muy bien. Muy bien, léete también Huckleberry, que mola mucho. Es que hay un libro de Huckleberry es que yo Finn lo solo quiero de él. ese. Vale, es que mola mucho. Muy bien. Hola, buenos días. ¿Quién es usted? Tortilla de patata. Hola, tortilla, patatas. ¿Qué tal? Bien. ¿De qué me vas a hablar hoy? De un libro que me he leído hace tiempo, pero que me gustó mucho, que se llama Maitalia y los inventores, que es de un canal de YouTube que hacen experimentos en su casa y tienen una máquina del tiempo que viajan a distintas épocas y van conociendo a grandes inventores. Y como son tan traviesos, con su gato también, cambian algunas cosas de la historia. Eso no se debe de hacer. Claro, cambiamos las cosas de la historia, madre mía, leamos una que no veas, lo mismo no lo hacemos. Por ejemplo, hicieron que a Isaac Newton no se le cayera una manzana y le cayese, por ejemplo, otra cosa, o incluso no le cayese nada. ¡Madre mía! La que podemos liar. Oye, genial, ¿te ha gustado mucho? Sí. Venga, fenomenal. Oye, muchas gracias, tortilla patata. ¿Cómo se nota que es mediodía y tenéis todos más hambre? Que os habéis puesto todos pollo con queso, tortilla patata. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Queso con moscas. ¿Ves? Queso con moscas. ¡Muah! Madre mía, ese es el queso que nos han comido del pollo. A ver, cuéntame, queso con moscas, ¿de qué me vas a hablar? De un libro que se llama Sara y las goleadoras. Sara y las goleadoras. Muy bien, a ver, cuéntame. Va de una chica que le encanta el fútbol, pero su entrenador del colegio le dice que el fútbol es solo para chicos, que me parece muy machista. Sí. Entonces Lo es. ella se dispone a hacer un grupo de chicas que quieran jugar al fútbol para poder jugar Sí. contra los chicos y ver que y las chicas también tenemos derechos a jugar. Ajá, muy bien. Y entonces, pues ella siempre se queda dormida en su clase pensando en qué pasaría si le dice a su profesor que lo va a conseguir y no lo consigue. Entonces tiene miedo. Y ahí lo dejo. Vale, fenómeno. Oye, qué buenos sois, de verdad. Es que me encanta esta clase, me encanta, de verdad, que me lo paso fenomenal con vosotros. Hoy no podemos decir adiós. Venga, chicos, hasta luego. Madre mía, qué locos están estos cuentistas. Bueno, ya hemos terminado nuestra radio de hoy y nada, pues que nos escuchamos el mes que viene, que esperamos veros por aquí, por estos lares. Hasta luego, cuentistas. Ba-da-ba, ba-da-ba, ba-da-ba.